Bienvenidos. O como se dice en hebreo, Bruhim Abaim. ¿Cómo se dice? Sí, Bruhim Abaim. Bienvenidos. Shabbat Shalom. Y así continuemos con Aharemot y Kedoshim, nuestras dos parashot de la semana. Y démosle una vez. Oiga, en el capítulo 18 del Sefer Vaikra, libro de Levítico, después que la Torá nos ha hecho ver ya acerca de las aberraciones, perversiones o conducta animalescas que los cananeos practicaron dentro de la tierra, seguidamente la Torá pasa a decirnos que la tierra fue enfermada. La tierra fue contaminada, significa que su campo energético se volvió muy negativo. Ahora, sobre la base que la Torá es la maestra, la educadora, la aleccionadora o la instructora para todas las áreas de la vida, más allá de ver esto como una historia que la maldad de los cananeos enfermó la tierra, que su campo energético se volvió muy negativo, la lección en esto es que, y por decirlo de alguna manera, oiga, hay casas, hay lugares, hay espacios geográficos, hay ciudades con un campo energético muy negativo. Sí. Dañinos para el alma. Y dañinos también para el cuerpo, dañinos para la salud espiritual, como también dañinos para la salud física. De manera que todos aquellos que entran a estos espacios, por ende, entran a estos campos energéticos, los cuales les afectan la vida espiritual, como también la vida física. ¿A quiénes les pasa esto? Sí, a todos aquellos que entran a estos espacios negativos, campos energéticos nocivos, les afecta la vida espiritual como también la vida física. Literalmente. Bueno, la pregunta es, ¿y qué es lo que hace que estos espacios se vuelvan muy negativos? Que estos lugares se vuelvan con un campo energético muy malo. Acciones graves. ¿Qué cosa? Acciones graves por parte de las personas. Prácticas abominables, pecados capitales, aberraciones y más. ¿Qué provoca todo esto? ¿Qué provoca esto? Sí, esto es lo que provoca los campos energéticos negativos. Acciones graves, prácticas abominables, aberraciones y más, crean campos energéticos muy negativos. Y por eso reitero, todos aquellos que entran a estos espacios, por ende entran a estos campos energéticos y finalmente su vida espiritual
como también su vida física es muy fuertemente afectadas. Vimos al principio de este ciclo de Torah que Rab Hizda, ¿cómo se llama? Rab Hizda estuvo por un tiempo en un lugar de estos que estamos hablando. Estamos hablando de un Rab. Y el Zohar dice que el Rab en ese lugar muy negativo sufrió gran pobreza y muchas enfermedades penosas. ¿Qué sufrió? Gran pobreza y muchas enfermedades penosas. ¿A causa de qué? La contaminación de la enfermedad, de toda la energía negativa que había. A causa del campo energético donde vivió por un tiempo. Y vimos en su momento el Zohar que cuando Rab Hizda se movió de ahí a un lugar espiritualmente saludable, la cosa le fue mejor. Entonces, ¿qué hacen los espacios, los lugares con campos energéticos negativos? Afectan la salud espiritual como también la salud física. Además, esto hace que las personas en esos lugares, pues así tengan aquella cuestión de desasosiego, turbación de espíritu, el sueño no les sustenta, pesadillas. Y oiga esto, la energía de las personas les es succionada. ¿Qué dije? La energía de las personas es succionada. Quedando la persona como usted va a un X lugar, entra a una X casa y sale. ¿Qué pasó ahí? Hay lugares que le succiona la energía que usted lleva. Pero más allá de ver esto sobre segundos o terceros, hay que entender también que con nuestras malas acciones creamos también un campo energético negativo en nosotros mismos y en el espacio geográfico. ¿Dónde? Sí. Fuera de cámaras ampliaremos mucho esto. Bueno, imagínese usted donde las personas practican brujería. ¿Qué campo energético han formado ahí? ¿Qué campo energético han creado en esos lugares? O donde el hombre bota su semilla, bota su semen. ¿Qué clase de campo energético han creado en esos sitios? O cuando la pareja tiene relaciones sexuales durante el periodo mensual de la mujer. ¿Qué clase de campo energético se habrá formado en ese sitio? Esto es por mencionar algo. No solo se crea un campo energético negativo en el lugar, sino que también esas acciones negativas, oiga, crean ángeles dañinos. ¿Qué crean? Tanto para la persona misma que ha hecho la mala acción, como también crea esos ángeles dañinos para el entorno.
Así que al haber sido enfermada la tierra, al haberla hecho energéticamente muy negativa, los cananeos, mediante sus aberraciones, esto más que una historia, es una lección de lo mismo que sigue sucediendo vez tras vez, vez tras vez. ¿Sí? Leo de corrido la parte final de Aharemot, nuestra parashá de la semana, y entramos a Kedoshim. Sefer Vaikra, libro Levítico 18:24. Leo la parte final de Aharemot, la parashá número 29, y así entramos a la número 30. 18:24. Dice Akadosh Baruj Hu: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue ¿qué? Contaminada, y más de lo que hemos estado hablando. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. ¿Ok? Ani Adonai Elohechem. Y así llegamos ahora a Kedoshim, nuestra parashá número 30, donde Akadosh Baruj Hu nos dice a los hijos de Israel: Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai. ¿Cómo nos dice Herbert? Ahí tiene el hebreo. ¿Cómo dice? ¿Sí? Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai. Ustedes serán santos, o santos serán ustedes, porque yo soy santo. La Torah, por supuesto, como la maestra, la educadora o la instructora, es el medio de Akadosh Baruj Hu para enseñarnos los parámetros de cómo aprender los senderos de la sabiduría, de la santidad. La Torah y nada más que la Torah. ¿Oyeron eso? Cierre eso. Se lo voy a repetir. La Torah, que es la educadora, es el medio de Akadosh Baruj Hu para enseñarnos los parámetros de cómo aprender los senderos de la santidad. La Torah y nada más que la Torah. Y es que, por ejemplo, las naciones gentiles enseñan por santidad lo que la Torah no dice. ¿Saben ustedes de qué estamos hablando, verdad? Sí, ¿verdad? Las naciones gentiles enseñan por santidad lo que la Torah no prescribe. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Las naciones gentiles enseñan sobre la santidad, pero
sobre áreas que la Torah no dictamina. ¿Sabe de qué estamos hablando, Rosamira? Ahora, al llamarse Kedoshim, nuestra segunda parasha de esta semana, el Eterno nos dice, y lo reitero, Kedoshim Tiyu, santos serán, o santos serán ustedes. Bueno, aquí entremos ya en materia con la segunda parasha. Esto aparentemente como que fuera una misión imposible, ¿verdad? ¿Qué dije? Al igual que alcanzar la perfección espiritual de la que vimos la semana pasada. Pareciera que ambas son misiones imposibles. ¿Cuáles? Ser santos y llegar a la perfección espiritual. Ambas áreas parecen que, Marcela. Sí. Pero con respecto a la perfección espiritual, vimos que no lo es. ¿No es qué? No es imposible la perfección espiritual, y ya lo aclaramos en la parashot de la semana anterior, Tazria y Metzora. Y es igual como ser santos. No es que, no es una misión imposible. No es que. Bien, vamos despacio. Ya aclaramos que el medio de Akadosh Baruj Hu para enseñarnos los parámetros de cómo aprender los senderos de la santidad es la Torah y nada más que la Torah. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, separado, apartarse de o separarse de. Comencemos por ahí. Entonces, cuando Hashem dice Kedoshim Tiyu, ¿qué nos está diciendo? Ustedes serán gente apartada. Ustedes serán gente separada. Y por ende, esto al mismo tiempo serán personas distinguidas. En este entendido, oiga, solo por mencionar algo, y va a ver usted que ser Kadosh no es una misión imposible. Ser Kadosh, que dije, Gilma, no es una misión imposible. Vamos despacio. Por ejemplo, la Torah te dice, come kosher. Come kosher. Ahora vienes tú, por amor a Akadosh Baruj Hu, y por obediencia a la Torah, comes solo kosher. Eres santo en esta área. ¿Eres qué? Eres santo en esta área. Ya eres santo en esta área, porque te has apartado, separado de todo lo demás. Comes solo kosher, por lo tanto eres santo en esta área. Te apartas, te separas de lo que no es kosher, y al mismo tiempo tú te distingues y la Torah te distingue de los demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Igual la Torah le dice al varón, no botes tu semilla. La Torah le dice al varón, no botes tu semen.
La Torah le dice al hombre: no tengas relaciones sexuales con tu mujer en su periodo mensual. Ahora viene el hombre, por amor a Kadosh Baruj Hu y por obediencia a la Torah, se cuida en estas áreas. Por lo tanto, ese hombre es santo en estas áreas. ¿Es que dije? A las mujeres, ¿cuáles son las mitzvot para las mujeres? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? El sentido de ver. A las mujeres, la Torah le dice, o la enseñanza nuestra le dice: enciende las velas de Shabbat. ¿Qué más? Haz las halot de Shabbat, pan de Shabbat. Guardar las leyes de Nidá y el recato. La mujer que por amor a Kadosh Baruj Hu, por amor a la Torah, se guarda con el recato, con el encendido de las velas, las leyes de la Nidá, ¿qué más? El pan de Shabbat. Esa mujer es una mujer santa en estas áreas. A los hombres, haz Kiddush, haz Shabbat, celebra la luna nueva, celebra la fiesta de la Torah. Obedeces a Kadosh Baruj Hu, lo haces. Por lo tanto, en estas áreas, y así sucesivamente. ¿Y así qué? ¿Y eso qué significa, Lorena? Guardando las cosas y los mandamientos, se va haciendo apartado. Así que por ser Kadosh o santo, porque ser Kadosh o santo es ver la Torah, es ver los mandamientos negativos, por ejemplo, donde dice: no hagas esto, y tú por amor a Kadosh Baruj Hu no lo haces, eres santo en estas áreas. Ahora, si tú me dices: More, pero ¿y qué hay más allá de mostrar mi amor y obediencia a Kadosh Baruj Hu, santificándome por medio de las mitzvot de la Torah? ¿Qué hay más allá? Esa es otra historia. Y la más emocionante, por cierto. Oiga, por cada mitzvah que tú haces, por amor a tu padre, haces una mitzvah, una clipa menos en tu vida. ¿Una qué? Una mitzvah que tú haces, tu luz interna emerge de entre las clipot. O el ejemplo que hemos utilizado, le quitamos una capa. Por cada mitzvah que tú haces, inconscientemente estás trabajando en el desarrollo de los niveles de tu alma. Por cada mitzvah que dije, estás trabajando en el desarrollo de los niveles de tu alma. Por cada mitzvah que tú haces, más allá que por amor a Kadosh Baruj Hu, más allá que porque es obediencia a la Torah,
mediante cada misbah que tú haces, estás haciendo tikkun, estás haciendo reparación a tu alma, estás edificando tu propio Mishkan, estás agradando a Kadosh Baruj Hu, y en recompensa el Eterno te premia con más luz divina, te premia con bienestar para los dos mundos, ahora en el mundo presente, el Olam Hazé, y principalmente en el Olam Abba, el mundo venidero. Y por consecuencia, por cada mitzvah que tú haces, aparte que eres bendecido tú, estás bendiciendo todo tu entorno. Haces otra mitzvah y la historia se sigue repitiendo. Una clipa menos. Luz interna sigue emergiendo. Estás trabajando en el crecimiento, desarrollo de los niveles de tu alma. Estás haciendo tikkun o la rectificación de tu alma. Estás edificando tu propio Mishkan. Agradas a Kadosh Baruj Hu, y en recompensa el Eterno te premia con luz divina y con bienestar para los dos mundos, y por consecuencia eres bendecido tú y todo tu entorno. Haces otra mitzvah y la historia sigue siendo la misma y más. ¿Qué historia? Una clipa menos. ¿Qué más? La luz interna sigue emergiendo. ¿Qué más? Trabajando en el desarrollo de los niveles del alma, haciendo tikkun, reparando tu alma, edificando tu Mishkan. Agradas a Kadosh Baruj Hu, y en recompensa Él te premia con más luz divina y con bienestar para los dos mundos, y por consecuencia eres bendecido tú y todo tu entorno. Hace otra mitzvah. ¿Y? Así que como el medio de Akadosh Baruj Hu para enseñarnos los parámetros de cómo aprender los senderos de la santidad es la Torah y nada más que la Torah, en este sentido, de entrada, se nos hace ver que el hogar y el Shabbat son nuestra escuela de Torah para aprender los senderos de la santidad. ¿Qué dije? ¿Y cómo tu hijo o tu hija va a ser Kadosh? ¿O cómo tus hijos van a ser Kedoshim? Si en casa no se les enseña los parámetros de la Torah y tampoco hacen Shabbat en comunidad. Así que la Torah en la Parashá Kedoshim de entrada nos hace ver que el hogar y el Shabbat son nuestra escuela para aprender los senderos de la santidad. Capítulo 19, Sefer Vaikra, versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tienen en hebreo? Sefer Vaikra, libro Levítico, capítulo 19, dice el versículo 1 en hebreo, español, hebreo, español, hebreo, español. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Habló el Eterno a Moshe diciendo: Daber el kol adat bene Israel beamarta alechem, kedoshim teyu ki kadosh ani Adonai. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y le dirás: santos serán
porque santo soy yo, el eterno Elohim vuestro. Adonai Elohechem. Ahí es. Bien. Versículo 3. Ishimo ve'aviv tirau, bet shabtotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Un hombre a su madre y a su padre temerán, y a mis shabtotai, a mis shabbatot cuidarán. Yo el eterno Elohim vuestro. Habló primero, básicamente, del hogar, y ahora habla del Shabbat. ¿Sí? Es el orden que vemos. El hogar, el Shabbat. Entonces, el hogar es donde comienza el entrenamiento en la Torah para hacer de nuestros hijos estrellas y luminarias de Torah. ¿Dónde comienza todo? Y por ende, para que sean estrellas en lo propio de este mundo físico. Porque el secreto para la prosperidad, para ser estrellas en este mundo, es la Torah. Sí. El Eterno ha prometido elevarte por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Todo y cuándo? Estudiemos y hagamos Torah. Así que el hogar es donde comienza el entrenamiento en la Torah para hacer de nuestros hijos estrellas luminarias de Torah y estrellas acá en lo propio del mundo físico. Y el Shabbat en comunidad, el Shabbat en la sinagoga, el Shabbat en la Kehilá, congregacionalmente, es la otra potente escuela de Torah, donde todo es Torah, y todo es Torah. Rezamos la Torah, estudiamos la Torah, practicamos la Torah con los actos de dar y compartir. El Shabbat en comunidad nos potencia con la superenergía en nuestro proceso para llegar a ser Kedoshim. Si alguien no recibe esta potente energía del Shabbat, difícil, imposible que esté siendo encaminado por los senderos de la santidad. De hecho, sin el Shabbat en comunidad no llegamos a ninguna parte. ¿Qué dije? Sí. Sin el Shabbat o no tomando el Shabbat, no llegamos a ninguna parte. En las Nuevas Escrituras tenemos el caso de muchos gentiles que estaban viniendo a la comunidad mesiánica como conversos. ¿Cómo qué? ¿Y eso qué es? ¿Ah? Muchos gentiles estaban viniendo a la comunidad mesiánica como conversos. Decir, comenzaron a abrazar la Torah. Por supuesto, un converso es como un bebé recién nacido, a quien se le debe llevar, sí, paso a paso, lenta pero progresivamente. Un converso es un niño recién nacido.
Y no se va a comenzar a darle comida sólida, sino le chipan. Al converso se le debe llevar paso a paso con el ABC de la Torah. ¿Qué quiero decir con el ABC de la Torah? Oye, que dijeron algo, pero no alcancé a escuchar. Al converso debe llevársele paso a paso con el ABC de la Torah, con lo básico. No pretender llevarlos de una vez a la universidad de los secretos escondidos en la Torah de golpe, sino llevarlos al ABC de la Torah, lo básico. Así que a esta multitud de conversos que estaban viniendo a la comunidad mesiánica, oiga esto, se dijo de ellos: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno. Y por ende se convertían a la Torah, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación o inmoralidad sexual, de ahogado y de sangre. ¿Qué es eso? El ABC de la Torah. El ABC de la Torah. ¿Qué quiero decir con el ABC? A los recién conversos, por eso decimos, hay que comenzarlos con el ABC de la Torah. Los principios básicos, elementales. Y dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de ahogado y de sangre. Que comiencen con el prekinder. ¿Kinder o prekinder, Nancy? Que comiencen con el maternal. Pero, y entonces la pregunta es, ¿y cómo los conversos van a crecer o a desarrollarse espiritualmente? ¿Cómo los conversos llegarán a ser Kedoshim? Bueno, una vez ya conversos, por supuesto, cada Shabbat estos recién nacidos estarán congregados, estarán reunidos en comunidad, y estos conversos escucharán la lectura pública de la parashá de la semana, sus 7 aliyot, el maftir, la haftará, además de las explicaciones o enseñanzas del rabino. De esta manera es como los recién convertidos van a comenzar a crecer, a desarrollarse espiritualmente en el proceso también para llegar a ser Kedoshim. Y oigan, y esto está dicho en el versículo 21 de Hechos 15. ¿Está qué dije? Lo que pasa es que la gente no lo ha visto. Dice, porque Moshe, bueno, ya se dijo que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El ABC de la Torah. Dice, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad
quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Yom Shabbat. Amén. ¿Qué está diciendo? Cada Shabbat hay en su caso usted está. En cada Shabbat, ¿qué? Hay instrucción por él en cuanto a. Entonces, básicamente se está diciendo, los gentiles, los recién conversos, que comiencen, y lo reitero, con el ABC. Ellos van a estar con nosotros todos los Shabbatot. Cada Shabbat estarán con nosotros. Ahí van a ir aprendiendo. Sí. Ya no solo el ABC, sino después la E, F, G, H, I, J, K. Y entre más Shabbat sigan, entre más estén en Shabbat, en comunidad, va a ir de la G, H, I, J, K, L, M. Siguen haciendo Shabbat en comunidad, escuchando a Moshe, escuchando la Parashá, escuchando las lecciones, las enseñanzas del Moré, del Rabino, el Roe. De esa manera van a ir pasando el ABC. Amén. Así que dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Yom Shabbat. Y estoy citando las Nuevas Escrituras. Por ende, oiga, el diseño sagrado del Eterno es el Shabbat y no el domingo. Amén, amén. Sí. ¿Qué dije? El diseño sagrado del Eterno es el Shabbat y no el domingo. Sí. Esto del domingo fue algo que fue instituido en el 4º siglo de la era común, y no por decreto divino, sino por decreto humano. ¿En qué siglo vino eso? El 4º siglo de la era común. Ahí fue dado el domingo no por decreto divino, sino por decreto humano. Y desde el 4º siglo de la era común hasta nuestros días, pues la gente sigue celebrando el domingo como día sagrado, pero ese no es el diseño del Eterno. Entonces, el hogar y el Shabbat en comunidad son el fundamento que nos guían en nuestro proceso para hacer Kedoshim. Sí, amén. El hogar y ¿qué más dije? El Shabbat en comunidad. De esta manera podemos avanzar en el desarrollo, en el crecimiento, para llegar a ser Kedoshim. Cierro con lo último, leyendo el corrido, capítulo 19, corrijo capítulo 20, cierro con lo último, leyendo el corrido, 20-22. Sefer Vaikra, libro Levítico, capítulo 20, versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Eterno, vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia
entre el animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme Kedoshim, porque yo el Eterno soy Kadosh. Yo os he apartado los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y así cerramos Aharemot y Kedoshim, nuestras dos parashot de la semana en este ciclo de Torah, año 5786, 2026, era común. Para todos, Shabbat Shalom.